Buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, como lo hacen semana a semana. Ya saben que la semana pasada estuvimos hablando con Javier Jesús Cardoso Rush acerca de algo que él lleva en la sangre. Hablamos de fútbol y lo seguiremos haciendo a partir de la semana que viene, hablando en ese caso de fundamentos tácticos. Él es quien nos ha recomendado un muchacho muy pero muy joven, de apenas 24 años, Juan Francisco Fernández Abril, que hoy nos acompaña. Tenía que haber venido también su profesor Aurelio Olmedilla, que es, ya nos contará él, profesor de Psicología Deportiva en la Universidad de Murcia. Pero, en primer lugar, le vamos a pedir entonces a Juanfran, como le llaman los amigos, que se presente y nos diga acerca de lo que ha sido o de lo que han sido sus estudios hasta el momento. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Juanfran, tengo 25 años. 25. Sí, soy recién graduado en Psicología y actualmente estoy cursando el máster de Psicología del Deporte, porque mi pasión es el deporte y quería enfocar mi carrera a la Psicología del Deporte. Muy bien. Entonces, evidentemente, la primera pregunta surge por sí sola, porque te explico que en mi época de futbolista, los equipos estaban compuestos por la plantilla, el plantel, como decimos en Uruguay y en Argentina, un director técnico, acá se llama el entrenador o el míster, y un masajista o kinesiólogo, como quieras llamarlo. No existía ni siquiera la figura del preparador físico, ni siquiera. Recién en los años 60, 70 fue que vinieron al fútbol la figura, reitero, del preparador físico. Muchísimo menos la del fisioterapeuta, por ejemplo, del médico, por ejemplo. Pero hoy día ya todos los equipos tienen entonces en sus filas estos profesionales. Creo que lo último que ha llegado es precisamente la psicología o el psicólogo especializado en deporte. Por eso la primera pregunta es de cajón. ¿Qué es la psicología del deporte? Bueno, pues la Psicología del Deporte es psicología, pero aplicada al deporte. Trabajamos con deportistas y no solamente con deportistas, sino con todo su entorno, con su círculo, con padres, con entrenadores, preparadores físicos, con médicos. Es un trabajo multidisciplinar. ¿Cómo surge en ti la idea de entonces estar dentro de un equipo de fútbol como psicólogo con los jugadores y pienso también que, como decías antes, con padres y directivos? Bueno, pues el año pasado, realizando las prácticas de la universidad, estuve con el Real Murcia. Me designaron ahí. Yo la verdad que me daba igual fútbol o cualquier otro deporte porque la verdad me gustan casi todos. Yo entiendo más sobre triatlón, que es el deporte que yo practico, y estar con un equipo de fútbol pues me hizo ponerme al día un poco y ver más partidos, acudir a los entrenamientos. Entonces pues últimamente el deporte que más estoy siguiendo, ya sea por el trabajo y tal, pues es el fútbol. Y la verdad que es un deporte pues que el deporte rey es un deporte pues, que tiene muchos seguidores y la verdad que casi todos los equipos ya cuentan con psicólogo deportivo, ya desde no solamente equipos profesionales, sino cualquier equipo de categorías inferiores, ¿no? Antes de que me olvide, tengo que felicitar efusivamente a las pibas del fútbol femenino de Segejín, que jugaron su primer partido la semana pasada contra un equipo de Cartagena, evidentemente una ciudad muy grande al lado de Segejín, y vencieron nada más ni nada menos que por las cifras de 8 tantos contra 0. Esperamos que sigan entonces en esa senda
porque Sejim realmente necesita ese tipo de deportistas que enorgullezcan, como ya lo hace, por ejemplo, Ana Carrasco en motos, a todo el pueblo sejinero. ¿Qué hace entonces, Juanfran, un psicólogo deportivo con un plantel, con una plantilla? Bueno, pues básicamente, como te he comentado antes, trabajamos no solamente con deportistas, sino con todo el entorno que los rodea. Y bueno, va un poco en función de las demandas del deportista, de la situación en la que esté el club o el propio deportista, y lo que hacemos primero pues es hacer una evaluación, conocer un poco un testing, ¿no? Para ver el estado en el que se encuentra, y ya a partir de ahí pues trazamos un plan a seguir, un diagnóstico de lo que está ocurriendo, y en base a ese diagnóstico pues ya empezamos a trabajar con el equipo. Lo que hacemos nosotros es le proponemos una serie de, digamos, de objetivos que queremos trabajar con ellos, y ya pues nos vamos adaptando uno y otro a esos objetivos. Y básicamente ese es el trabajo, ya depende pues de si es un deporte individual, colectivo, que también hablaremos más adelante de ello. Ahora, Juanfran, con respecto, por ejemplo, a las edades, en el caso del director técnico, como decimos en Uruguay, del entrenador, del míster acá, evidentemente trabaja de una manera diferente con lo que es los niños y otra cosa con adolescentes o con adultos. En el caso del psicólogo deportivo, también tiene que adaptar su trabajo a la edad de aquellos entrenandos. Claro, no es lo mismo un chico que está empezando, que practica deporte por relacionarse con los compañeros, por una actividad extraescolar, un chico con 14 años que está en el límite ya de una etapa complicada, ¿no? La transición de los estudios de secundaria, donde ya tienen que decidir un poco más dónde quieren encaminar su futuro. Entonces, pues eso, y luego ya cuando un deportista es profesional que ya dedica su vida al deporte, pues son etapas muy susceptibles con las que debemos de tener cuidado a la hora de trabajar, y tanto psicólogos, entrenadores y padres deben ser conscientes de ello para pues adaptarse a la etapa en la que está el chico, porque no le puede exigir lo mismo, como he dicho antes, a un chaval de 10 años que a un deportista profesional. A los dos se le exige, pero de forma diferente, y eso pues también trabajamos con los entrenadores y padres y madres. Ahora, ¿cuáles son, no sé si me entenderás bien la pregunta, sus campos de aplicación? ¿Entiendes lo que te quiero preguntar? ¿Cómo aplicas diferentes campos en tu trabajo como psicólogo deportivo? Bueno, yo aquí por campos de actuación entiendo un poco que nosotros podemos trabajar con deportistas de alto rendimiento, con deporte base y con cualquier persona que quiera pues contratar a un psicólogo del deporte para que le ayude tanto en su vida de diario, ¿no? Como en su vida deportiva. No solamente contrata un psicólogo, un deportista profesional, sino que cada vez se está dando más que cualquier persona que practica deporte pues quiera mejorar cualquier aspecto de su vida. Entonces pues también trabajamos con personas que no se dedican al deporte y que simplemente practican por evadirse un poco, por despejarse del trabajo, y también pues les ayudamos a la hora de estrategias para como olvidarse un poco de su vida laboral y que el deporte sea una fuente de motivación y le ayude poco a poco. Entonces los campos de actuación pues son muy variados, desde el profesionalismo hasta el deporte de calle. Juanfran, para la gente que nos ve en América del Sur, en el cono suramericano, allí podrían entender de que los equipos profesionales, por ejemplo, de aquí de España, se llama Liga de Fútbol Profesional, aquella que aglutina todos los equipos de Primera División A y Primera División B, y Segunda División A, perdón. Después ya vendrían los campos amateur, que sería Segunda B, Tercera División, Regional Preferente, Primera Regional, Segunda Regional.
Y para aquellos equipos del cono sur americano, repito, es impensable absolutamente el hecho de que un equipo, no siendo, por ejemplo, Peñarol en Uruguay, Nacional en Uruguay, Boca Juniors, River Plate, Huracán, Racing Argentino, que tengan todos esos estamentos, que tengan el preparador físico, que tengan el psicólogo deportivo, en fin, que tengan absolutamente todo, porque tienen evidentemente los medios económicos para poder solventarlo. Pero pienso que aquí en la región del noroeste de Murcia, donde apenas hay 2 equipos amateur, porque esa es la realidad, el Real Murcia, que está en Segunda B, y el Cartagena, dirigido precisamente por un compatriota mío, Munúa, un portero uruguayo, en fin. Entonces pienso que ustedes, el Cejín Deportivo, es un ejemplo increíble, un equipo de primera regional. Entonces, ¿cómo llega el equipo de Cejín a contratar a gente profesional como tu profesor Armadillo, como tú, para trabajar con sus planteles como psicólogo deportivo? Sí, bueno, la figura del psicólogo del deporte en la actualidad pues está ganando, ¿no? Estamos introduciéndonos un poco más en el deporte, ya no solo en el deporte profesional, sino en el amateur. Y el Cejín pues es un ejemplo de que puede tener un psicólogo del deporte no solamente un equipo grande, sino cualquier equipo que se lo proponga con un presupuesto mínimo, pues se puede contratar, y la verdad que es una herramienta pues que le puede servir de gran ayuda al equipo. Entonces, este año pues vamos a empezar a trabajar con el Cejín. Yo tengo muchísimas ganas de trabajar con ellos porque es el equipo de mi pueblo y es un orgullo. Y vamos a ver si poco a poco logramos expandirnos un poco más en la comarca del noroeste. Tenemos más visibilidad, se nos conoce más y podemos poco a poco pues llegar a concienciar a los equipos de que con un pequeño esfuerzo se pueden conseguir grandes avances en cuanto a psicología, porque a través de eso los jugadores pues van a tener un mejor bienestar, no solo físico, sino también emocional, social, etcétera. Ahora, Juanfran, todo efecto, evidentemente, tiene una causa que lo provoca. Por ejemplo, nos hacen un chiste, entonces el efecto es la carcajada o el reírse. Se nos muere lamentablemente un familiar, esa es la causa, el efecto es llorar por su pérdida. Entonces, en el caso de ustedes, ¿cuál es la metodología que ustedes aplican para que ese trabajo que realizan, sea cual sea el estamento del club en el que están trabajando, siempre la misma metodología o varía? La metodología varía en función de cada deportista, porque incluso en la misma categoría, yo que he trabajado con categorías inferiores, ya por ejemplo en alevines, pues no puedes trabajar de forma conjunta todas las sesiones, aunque sí algunas, y cada jugador pues es de una forma y hay que adaptarse a él. No puedes tratar a todos los niños iguales, a todos no les afectan las cosas de la misma forma, y eso pues es una de las funciones del psicólogo, saber observar, saber actuar en base a las demandas que tienen cada deportista. Y eso es uno de los puntos fuertes que tiene que tener un psicólogo, el saber interpretar cada situación y adaptarnos a ella. Y en base de las demandas, pues nosotros no trabajamos siempre de la misma manera, sino que nos adaptamos a cada deportista. Ahora, ¿cómo puede ayudar entonces el psicólogo deportivo, no solo desde el punto de vista individual, que como bien decís, cada persona es un mundo, pero no solo desde el punto de vista individual, que eso, me imagino, es lógico, va a repercutir en el equipo, en la plantilla? Entonces, ¿cómo puede ayudar en forma individual y que eso, repito, llegue a repercutir en el trabajo de la plantilla? A ver, básicamente
lo que diferencia a un deportista individual de un equipo, de un colectivo, es las atribuciones del éxito y el fracaso que hace, ¿vale? En un deportista individual, la responsabilidad, la toma de decisiones recae sobre él. Él es el que lleva toda la responsabilidad, el que maneja el barco, el deportista individual. Y en un equipo, pues eso está más repartido. Nosotros lo que hacemos con los equipos es trabajar diferentes cosas con respecto a los individuales. Con un deportista individual, pues no trabaja cohesión, no trabaja los egos. Una de las cosas que vamos a trabajar este año con el Cejín, pues es la gestión del banquillo, porque hay jugadores pues que tienen el ego más alto que otros, que son más individualistas y les cuesta un poco más trabajar en equipo. Entonces, pues con un equipo pues trabajas cosas diferentes, aspectos diferentes, ¿no? que los que trabajas con un deportista individual. Y este año, pues al trabajar con un equipo, pues nos vamos a centrar en esos aspectos. Ahora, ¿existe realmente, Juanfran? Quiero que lo pienses y me lo digas con total sinceridad. Si existe un factor psicológico que realmente ayude a un equipo mediante o durante una competición deportiva. No hay un factor determinante, ¿no? que diga ese factor, si lo trabajamos vamos a ganar la liga. Pero hay muchos factores pues, que van a intervenir en eso. Algunos de ellos, pues como he dicho, un equipo tiene que estar cohesionado. No sirve de nada que en un club haya un Cristiano Ronaldo, un Messi, y que se olvide del resto de la plantilla, del resto de los compañeros, y que por muy bueno que sea ese jugador, pues el equipo no progrese. Entonces es muy importante en un equipo pues que haya ese sentimiento de pertenencia al club, que haya cohesión, que haya unidad, que sean una piña. Eso es fundamental y eso es lo que logramos que tengan todos los equipos. Y ya pues más factores, ¿no? Pues tienen que estar concentrados, manteniendo la atención, porque si mantienen la atención y la concentración en lo que están haciendo, pues van a prevenir, por ejemplo, también muchas lesiones. Entonces, pues básicamente el sentimiento de pertenencia, la cohesión es muy importante en un equipo. Si no la hay, es muy complicado que el equipo funcione bien. Ahora, hay deportistas que, por ejemplo, en su vida, ya no solo en el campo de fútbol, como estamos hablando en este caso, en su vida personal reciben de pronto un mazazo impresionante. Y de pronto ese deportista, según su carácter, según su personalidad, hace que se agrande después en el evento deportista. Pero hay otros que se sienten totalmente devastados por aquello que sucedió horas antes o días antes de la competición deportiva. En estos casos, ¿qué es lo que ustedes realizan para tratar de normalizar la gestión de ese deportista dentro de un terreno de juego? Pues básicamente has dado una clave en el enunciado, has dicho normalizar. Nosotros intentamos que el deportista pues trate de normalizar cualquier situación que está viviendo en su vida y que trate de apartarla en el momento del partido. Pero sí que es verdad que depende de la personalidad del jugador. Hay jugadores que son más resilientes que otros y ante las dificultades o las adversidades de por sí mismos ya ellos se crecen y les cuesta menos salir adelante que los que no son tan resilientes. Por eso la resiliencia es algo que debe, si no la tiene innata el deportista, que no es heredada, porque como ya sabes, pues hay herencia y hay aprendizaje, y sobre el aprendizaje se puede trabajar y se puede mejorar para que el deportista crezca, ¿no? Pero uno de los trabajos que nosotros hacemos con los deportistas en esos casos es la normalización del proceso. Si por ejemplo están pasando por un proceso de duelo, pues se respeta, tiene que llorar, tiene que aliviarse, y cuando esté en condiciones de jugar un partido, pues lo va a jugar, ¿no? Hay situaciones en la vida que priman por encima de una final o de un partido.
Yo te decía anteriormente que en nuestros países del Río de la Plata, por sobre todas las cosas, hay muy poca historia, muy reciente, acerca del profesional, en este caso el psicólogo deportivo, trabajando con un plantel. Pero aquí en España, reitero, no siendo los equipos profesionales de primera y segunda división, ¿hay algún tipo de historia aquí en España acerca de la psicología deportiva? Esa es una de las preguntas que me hubiera gustado que Aurelio Almedilla, que lleva muchísimos años en esto, hubiera respondido, porque seguro que puede estar hablando horas y horas de historia de psicología. Yo, por mi corta trayectoria, pues algo sé, algo he leído y algo me he tenido que estudiar, como por ejemplo que ya a partir del año 1964 se creó el primer laboratorio de psicología del deporte, y la psicología del deporte en España pues tiene sus orígenes en Barcelona. En Barcelona se crea la primera federación, y también fueron los catalanes los que crearon el primer Congreso Nacional, allá por el año 87. Y a partir de ahí pues se hicieron más congresos, el Congreso de Málaga, y poco a poco pues la figura del psicólogo del deporte se va destacando más en nuestro país. Aurelio es uno de los psicólogos pues, que tiene mayor trayectoria y ha publicado muchísimos artículos en referente a lesiones deportivas. El campo que él maneja son las lesiones, y bueno, da clases tanto en la Universidad de Murcia como en la Autónoma de Madrid, que es la que yo estoy, y bueno, pues otros como muchísimos psicólogos buenos que hay en este país, pues poco a poco van tomando el sitio que merece la psicología. Muy bien, profesor Olmedilla, sabemos que es un hombre muy ocupado con sus clases en la Universidad de Murcia, pero en realidad nos encantaría que estuviera cuando usted pueda, día y hora que usted pueda venir a estar aquí con nosotros para hablar también acerca de este tema. Ahora bien, en tu concepto, ¿cuáles son las funciones principales entonces que tiene que cumplir el psicólogo deportivo para alcanzar mayores éxitos? No hablo de mayores éxitos en lo que se refiere a un score final de un campeonato, de un partido, porque si juega el Real de Madrid contra el Sejín, evidentemente le va a ganar siempre el Real de Madrid. Estoy hablando de las funciones que te parecen las más importantes que tenés que realizar para que esa plantilla luzca dentro de un terreno de juego. Vale, pues fundamentalmente, como he comentado ya anteriormente, adaptación, porque hay que adaptarse al equipo en el que estás. No es lo mismo trabajar con el Real Madrid que trabajar con el Cejín, por ejemplo. Un buen psicólogo del deporte tiene que saber observar como si fuera el entrenador. Tiene que asistir a partidos, tiene que asistir a entrenamientos, tomar anotaciones de todo lo que ve para darle instrucciones al cuerpo técnico. Un buen psicólogo tiene que tener capacidad de improvisación también, porque aunque la psicología del deporte es una disciplina científica que se basa en la rigurosidad de los estudios que hacemos, porque las entrevistas, los cuestionarios que le hacemos a los deportistas, porque también pasamos cuestionarios, todo eso está demostrado científicamente que sirve y que es aplicable porque se han hecho estudios. Entonces, pues también tiene que tener buena capacidad a la hora de realizar entrevistas, a la hora de adaptarse a las demandas. Sobre todo, yo lo que creo que es adaptarse, porque no puedes trabajar con un chico de 10 años igual que con uno de 18, con un equipo que esté en primera división igual que con uno de tercera. Entonces esas características son importantes. Para terminar esta primera parte de la entrevista, te podría contar, no sé, decenas de anécdotas increíbles que han sucedido con jugadores del Río de la Plata, con jugadores brasileños. La noche previa al partido final
de un campeonato del mundo, nada menos que Mané Garrincha, extremo derecho de la selección brasileña, un crack en todos los sentidos. Al otro día, Brasil jugaba la final del Campeonato del Mundo, precisamente con el país anfitrión, con Suecia. Entonces, el preparador físico fue encargado por el entrenador a que después de las 9:30, 10 de la noche, se pasara por la habitación de cada uno de los jugadores y que fuera acompañado del psicólogo deportivo para ver ese jugador si estaba durmiendo tranquilo, si estaba nervioso, que viera cómo estaba con respecto al partido final de la Copa del Mundo. Entonces, cuando llegan a la habitación de Mané Garrincha, Garrincha estaba roncando. Lo tuvieron que despertar. Y dicen, Mané, dice, ¿cómo estás? Dice, estoy bien. Dice, ¿por qué me despiertan? Dice, no, porque queremos saber cómo estás para el partido. Dice, ¿para qué partido? Dice, para el partido de mañana. Dice que jugamos la final. Dice, jugamos la final, ¿y contra quién jugamos? Entonces, fíjate la barbaridad que te estoy contando, como la de cuando Didi, otro gran jugador brasileño, compró en Japón una radio y vino un compañero y le dijo, ¿te compraste una radio acá en Japón? Dice, sí. Dice, ¿pero vos hablas japonés? Y él le dijo, no. Dice, ¿cuánto pagaste? Dice, $100. Dice, te doy 50. Dice, porque yo hablo japonés y la entiendo. Y se la compró por 50. Entonces, digamos que la mentalidad del jugador es, no tanto aquí en Europa, que está mucho más preparado, pero trabajar con ese tipo de jugadores es realmente mucho más difícil. Pues bueno, cada deportista es como es y eso hay que respetarlo, y a lo mejor a unos le va mejor el día antes del partido irse de fiesta que descansar. Bueno, luego mientras rinda en el campo y meta los goles, pues eso hay que respetar, que cada uno pues tiene sus propias rutinas. Cada deportista antes y durante el partido se crea rutinas que le van a ayudar a enfrentarse. Uno de los aspectos que también trabajamos es el de crear rutinas que le ayuden a concentrarse en lo que están haciendo para reducir el estrés y la ansiedad que les produce la competición. Y trabajar con jugadores así, pues yo creo que no es muy complicado, porque si se pone a roncar y ignora que tiene una final, pues mucho estrés, mucha ansiedad no creo que tenga, ¿no? Muy bien, Juanfran, terminamos la primera parte entonces de la entrevista, nos tomamos un cafecito en apenas un par de minutos y seguimos con la segunda parte. Hasta dentro de muy pocos minutos.